Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel y quisiera compartir un pensamiento con ustedes, ya que estamos a 24 de diciembre del 2018 y siendo este el primer video, que espero que no sea el último, quería aprovechar para compartir precisamente un pensamiento que muchos tenemos el día de hoy. Al ser el día 24 de diciembre, pues celebramos con alegría, con gozo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente el tema, alabar a Dios en todo tiempo. La costumbre es alabar a Dios cada cierto tiempo, cada cierta fecha importante, que no es malo, es bueno que las personas nos tomemos el tiempo, y si no lo tenemos, de alguna forma tomar esas excusas para poder elevar nuestro pensamiento a Dios y a todo lo que se refiere a Dios, ya que hemos sido enseñados que todas las cosas las tenemos por Dios, gracias a Dios. Cuando tomamos los alimentos le damos gracias a Dios antes de acostarnos, al despertarnos, en todo momento. Pero precisamente el día de hoy, pues se utiliza, están las iglesias llenas, las familias se reúnen, le dan gracias a Dios, así como el día de hoy, el día de mañana, el día 12 de diciembre. Algunos otros, pues cada domingo, otros cada fecha en particular, pero eh, me llamaba la atención una parte de la escritura que mencionaba el rey David en el Salmo 34, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él, cuando mencionaba estas palabras, lo decía de corazón. No solamente escribía versos o poemas bonitos para Dios para que se quedara en la historia, sino que su vida reflejaba lo que él decía, lo que él predicaba, lo que él sentía, lo acompañaba de hechos. Y decía también en otra parte: en tu ley medito de día y de noche. Quiere decir que no solamente estaba él al pendiente de un reino, porque él era rey sobre Israel. No solamente eran sus ocupaciones, el atender problemas, el atender diferentes cosas que es natural de un rey, de una persona muy importante, sino que él se daba el tiempo necesario todos los días de darle gracias a Dios. Y cuando él tenía un problema, le daba gracias a Dios. Cuando era perseguido por sus enemigos, él continuaba dándole gracias a Dios. Y en el Salmo 34 que acabamos de leer, ¿verdad? Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando marca esa palabra, claramente expresa que que a Dios él le servía en todo momento. Pero el pensamiento de esta tarde es bueno alabar a Dios, y es importante que lo hagamos todos los días, en todo momento, no cada cierta fecha. Pero lo más importante es conocer a Dios, conocer a quién estamos alabando, conocer de qué manera le agrada a Él que le alaben, de qué manera le agrada a Él que le adoren, de qué manera yo puedo alabar a Dios sin que le ofenda, porque hay muchas maneras que yo puedo hacer que le pueden ofender a Dios y yo no, y yo sin saberlo. Entonces, pues me permito compartir con ustedes este pensamiento acompañado y basado en las Sagradas Escrituras, así como hemos sido enseñados. Entonces, hay un texto en el cual hablaba el Señor Jesucristo en Juan 17, Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor Jesucristo sabía la importancia de que conocieran al Dios verdadero, y lo deja plasmado, lo dice, pero también lo acompañó de sus hechos, cuando dijo: he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para dar a conocer a Dios el Padre, porque era importante
que le conociera a la humanidad para poder servirle, para poder adorarle de la manera correcta. Hay un pensamiento pues un poco popular, pero también un poco conformista en las personas que dicen que no conocen a Dios y dicen a Dios no le importa cómo le sirvas o qué te pones o dónde le alabes o dónde hagas oración, lo que importa es que lo hagas con un corazón bueno, con un corazón sincero. Y de nuevo es un pensamiento un poco conformista, porque quien no conoce a Dios, pues cualquier manera es buena para él. Cualquier forma de alabanza, de adoración, le parece correcta. Sin embargo, el Señor Jesucristo menciona, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, porque puedo yo alabar a Dios, pero sin conocerle. Y ese no es el propósito es conocer la voluntad de Dios, conocer la forma en cómo debo yo de alabarle. Y el Señor Jesucristo lo mencionaba muy claramente y expresamente, ¿verdad? Lo declara en este versículo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otro ejemplo, hablando sobre lo mismo, porque no solamente es un pasaje que leímos y que se nos hizo bonito y que va de acuerdo con la idea que tenemos, ¿no? Sino que toda la Biblia concuerda un texto con el otro, un pasaje con el otro, un autor del otro, todos aunque distanciados en tiempo, en lugar, algunos de ellos distanciados por cientos de años, coincidían siempre en lo mismo. Y eso es lo importante cuando leemos la Biblia. La Biblia nunca se contradice, porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios, ¿verdad?, que nos expresa su voluntad muy claramente. Estaba en este pasaje el Señor Jesucristo, se acercó a un pozo. Junto a ese pozo estaba una mujer samaritana. Y el Señor Jesucristo le pide agua para beber. Y ella pues claramente le dice, bueno, es que me estás pidiendo agua, pero es que entre judíos y samaritanos no hay amistad, no se llevan el uno del otro. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, nos vamos a ir al versículo 20, Juan 4:20. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. El dueño de la vida, el autor de la vida, el único que conocía al Padre, a nuestro Dios, el único que podía dar testimonio de él, el único que podía describir exactamente quién era Dios, cómo era Dios y de qué manera teníamos que servirle a Dios, es el mismo que estaba diciéndole estas palabras a esta mujer que no conocía a Dios, que sí le adoraba, que sí le servía, pero a su manera. Y ella misma lo dice, pues nuestros padres dicen que en este monte se debe de adorar a Dios. Y ustedes dicen que en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo le corrige y le explica, es que ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso lo recalco, es muy importante no solamente adorar a Dios, sino saber cómo adorarle. Y aunque este tema de la adoración tiene muchos subtemas, ahorita solamente en este pensamiento nos vamos a concretar en que sí es bueno alabar a Dios en todo tiempo, pero debe de haber una interrogante en nosotros. ¿Cómo lo estoy alabando? ¿De qué manera adoro a Dios? ¿Lo estoy haciendo de la manera que a Él le agrada? ¿O lo estoy haciendo a mi manera, como a mí me convenga, en mi tiempo, en mi espacio? ¿De qué manera lo estoy haciendo yo? ¿Lo hago para agradar a Dios? ¿O lo hago simplemente de la forma que
a mí me agrada. Eso es lo que estamos analizando. Cuando el Señor Jesucristo se va, muy claramente Él pues le enseña a sus discípulos, a los apóstoles, todo lo que Él traía del Padre. Y el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, está en Hechos 17. Dice, el apóstol Pablo estaba en Atenas y él al llegar a esa ciudad se dio cuenta de que había mucha idolatría, mucha gente que alababa a diferentes dioses, tal vez diferentes religiones, y entró un celo en él porque él conocía al Dios verdadero y él de alguna manera quería dar a conocer quién era ese Dios verdadero. Entonces las personas al escucharlo de alguna manera le dijeron, ¿qué es esto que estás hablando? Porque ellos tenían curiosidad de aprender cosas nuevas. Y dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, y atención en esta parte, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esta parte es muy importante entenderla. Ellos querían adorar a Dios, ellos querían agradar a Dios a través de sus ritos, de sus ceremonias, de todo lo que ellos hacían. Sin embargo, quien en realidad conocía a Dios, que en ese tiempo era el apóstol Pablo, porque Dios y Jesucristo le habían revelado su palabra verdadera, les estaba aclarando y les estaba diciendo, yo veo que ustedes son muy religiosos y qué bueno, pero yo viendo los diferentes altares que ustedes tienen con las diferentes inscripciones, me topé una que dice al Dios no conocido, dice a ese que ustedes adoran, pero sin conocerle, a ese es a quien yo os anuncio. Este pensamiento precisamente va dirigido a eso, el alabar a Dios, el bendecir a Dios, honrar a Dios en todo tiempo es importante, pero más importante aún es saber de qué manera lo estoy alabando, de qué manera lo estoy honrando. La invitación precisamente es en este día 24 de diciembre, es que no perdamos ese buen interés, esa buena costumbre de buscar a Dios, porque Dios se manifiesta en este tiempo y Él quiere que le conozcamos y Él manda precisamente a varones especiales, elegidos, para darlo a conocer. Hay muchos textos que hablan acerca de la adoración a Dios, de qué manera se debe de hacer. Quizá en otro video, en otro momento podamos compartir estos pensamientos. Hay mucha gente que hace diferentes videos, videos de salud, de comida, de negocios. Yo decidí hacer este video que habla de las cosas de Dios porque para mí las cosas de Dios siempre son actuales, no pasan de moda. Decía el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Espero que les haya agradado, que les haya gustado y que este video que se hizo en base a las Sagradas Escrituras, no en un pensamiento propio, sino en base, con fundamento en lo que hemos leído, pues espero que les haya servido y pues que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. No se les olvide suscribirse al canal y darle like al video. Compartan.